¿Dónde se le es más fácil a un latino progresar económicamente? Hay gente que emigran, viven en una habitación, tienen que vivir con 3, 4 personas y cuando van a sus países quieren darse la vida que no se la da el que siempre ha sido rico en su país. Vivir de la pantalla. ¿Qué país vende una imagen que no coincide con la realidad? Si mañana tuvieras que irte a un destino, ¿sería a Estados Unidos o a Europa? Aquí vamos a estar debatiendo cuál lugar es el mejor para que un latino comience desde cero. Y te vas a sorprender con las preguntas y con las respuestas que habrán al final de este video. Aquí estoy acompañado con Julio y Shelvin. Cada uno va a estar defendiendo su punto. Háblenme, chicos. Bueno, de entrada quiero decir algo. Yo nunca he vivido en los Estados Unidos, pero sí es cierto que he compartido con mucha gente que ha vivido en los Estados Unidos y yo sé que muchos de ustedes viven allá y nos han dejado saber un poquito cómo se vive allá. Así que quédense hasta el final para que me digan si hice bien mi trabajo. Voy a tratar de defenderlos a todos ustedes. ¿Y tú, Shelvin, qué es lo que? Quitamos Europa, Team Europa. Represent. No puedo hacer nada. Vamos a ver cómo van las cosas. Señores, vamos de una vez a donde tenemos que ir, al punto. Si le tocaría comenzar desde cero y buscarse los chelitos, el dinero, el pisto, ¿dónde le gustaría realmente usted comenzar desde cero? ¿Dónde usted se vería? No van a tener familia, no van a tener nada que lo ayude, ¿eh? Bueno, pues para mí es fácil. Los Estados Unidos. Un país próspero, un país donde lo que más hay es dinero. Entonces es más fácil para llegar desde Latinoamérica. Entonces imagínate tú tener que pagar un vuelo para Europa. Vas a tener que pagar algunos que $3,000, $2,000. El día Como quiera, tú siempre tienes que pagar un vuelo y $3,000 está muy exagerado. No sé, es un Sí, ejemplo. existe lo que es economy, ¿cómo se dice? Economy class. Economy class. Exacto. Habla mi idioma, sí. Economy class, porque claro, el inglés es el idioma del mundo, ¿no? Pero es diferente a tú tener que pagar, por ejemplo, Shelvin, un ticket de, qué sé yo, $500 a un ticket de $1,000 o $1,200. Y si yo quiero hacer dinero, lo que no tengo es dinero para comprar un ticket tan caro. Entonces yo creo que de entrada me quedo con Estados Unidos. No, señores, Europa. En Europa tienes muchas realidades. Si lo que quieres es hablar español, tienes España, donde hay muchas oportunidades para personas poder trabajar, hacerlo. O sea, no tienes que aprender un idioma nuevo, que en Estados Unidos son cosas que suelen pasar, dependiendo de en qué parte vivas, lógicamente. Pero yo creo que de entrada a Europa es mucho más fácil, o sea, y la vida también es mucho más tranquila que en Estados Unidos. ¿Cuáles son los obstáculos que se enfrenta un latino a la hora de empezar? Yo creo que de eso no importa a cuál país tú vayas, o sea, vas a tener que empezar prácticamente desde cero, prácticamente un idioma nuevo, cultura nueva, tienes que acoplarte al lugar a donde llegas, conseguir trabajo. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo, que sin importar si es en Europa. Estados Unidos es tan grande que estamos comparando Europa con Estados Unidos. Ya ustedes saben, ya ustedes saben, ¿eh? Ya Shelvin, no ustedes deje que te saben. arrolle. No, que es verdad. O sea, yo creo que donde quiera que tú llegues va a haber una fase de adaptación que no va a ser fácil. Entonces, no, creo que yo estoy de acuerdo. Bueno, ¿cuánto tiempo debería de tener una persona en un país para sentir que está avanzando? Creo que eso es bastante personal. Creo que cada persona puede tener un sentir diferente y también de la realidad que haya salido, porque si tú sales de una realidad un poquito más adinerada, tal vez te tome más tiempo. Si una persona que salga de una condición bastante vulnerable y llega a Estados Unidos, por ejemplo, y dentro de una semana gana $1,200. En estos días vi un video justamente así de creo que fue mexicana, llegó a Estados Unidos y ya estaba acelerando porque en una semana ganó $1,200, que es un montón de dinero. Sí. Entonces, ya ahí tuve de una vez la diferencia. O sea, yo creo que depende mucho de la persona. Sí, claro, porque no quiero que nadie se ofenda, pero es diferente tú salir de Cuba a Europa o Estados Unidos, o salir de Venezuela, un país así, ¿no? En donde últimamente ha sido muy duro, exactamente, muy lastimado, a tú salir quizás de un país que tenga un poquito más ya que la economía sea más buena. Sí. O sea, es muy diferente. Hay un fluir económico más. Exactamente. Por ejemplo, de Chile, de Argentina. Y no estoy diciendo que Chile y en Argentina no haya pobreza, pero no es la misma economía que en Cuba y en Venezuela. Sí. Ahora mismo esos países están pasando por un momento muy difícil económicamente. Sí. Bueno, chicos, vamos a regresar acá. Mayormente, cada vez que las personas van a emigrar, salen por ciertas cosas, porque
No sé por qué se la estén pasando mal en sus países, porque estén corriendo de ciertas situaciones, pero mayormente es por lo económico, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo ahí? Yo creo que sí, sí. Entonces, yo quiero saber, ¿dónde se le es más fácil a un latino progresar económicamente? Yo creo que todas las preguntas están hechas para que Estados Unidos gane. ¡Wow! ¿Cómo? Sí. Mira, yo creo que Estados Unidos está conocido, por lo menos desde el ámbito latinoamericano, el sueño americano. El sueño americano, tu casa grande, un trabajo que te hace prosperar. O sea, Estados Unidos es tan grande que yo siento, la primera vez que yo fui también me dio sentir como de que hay tanto espacio que para todo el mundo tiene que haber algo. Entonces, el prosperar, y imagínate, cuando alguien manda remesas, son más lo que mandan de los de Estados Unidos que lo que mandan, por ejemplo, de España o de cualquier otro país de Europa. Y no estoy hablando de aquella persona que se casó con un europeo y que el europeo ya tenía su vida resuelta. No. Estamos hablando de personas que emigraron los dos fueron a romper desde brazos. cero y fueron a romper el brazo, fueron a trabajar y a buscarse ellos mismos su futuro. Porque aquí se da también, y voy a hablar de Europa un poco, aquí se da la... ¿Cómo se diría? Se da el caso de que mayormente, muchas veces son las mujeres. ¿Por qué serán? Hay mujeres que llegan aquí. No me metamos en eso. Espérate, hay muchas veces hay mujeres que llegan aquí, se encuentran, por ejemplo, un holandés que ya tiene su vida hecha, que tiene su dinero, lo que sea, y dicen, no, pero nosotras las latinas aquí somos así. Abusadora. No fue que tú progresaste, tú conseguiste a alguien que te hizo progresar. Es diferente. Es bueno tener un empujón. Señor holandés, ¿dónde está? Para que me empuje. Bueno, ese es el asunto. Pero volviendo a tu pregunta, allá en Estados Unidos yo creo que una de las cosas que más hay es dinero, como yo dije. Progresar. Tú ves a los latinoamericanos, ¿no? que duran 2 meses en Estados Unidos y cuando vuelven a su país ya vuelven con 10 cadenas, ya vuelven con una gorrita, con una bermuda y dicen de que yo querer yo quiero comer o sea que yo creo que ¿Pero a qué se debe eso realmente? Bueno, De que a los 2 meses ya la gente esté viendo dinero. Yo creo que a muchos latinoamericanos, para no globalizar, lo que nos gusta es romper el ojo. Nos gusta que el otro sepa de que me está yendo bien. Vivir de la pantalla. Vivir de esa pantalla, sí, de que el otro vea de que yo me fui y volví mejor. Porque siempre es mejor, nunca peor. No, eso nunca hay que demostrar, no. ¿Tú entiendes? La pobreza no se demuestra. Por ejemplo, aunque yo esté lavando baño, aunque yo esté haciendo cualquier cosa, que no es que lavar el baño sea malo, pero lo que quiero decir es, aunque sea lavando baño, pero si vuelvo a mi país, vuelvo en un atajo. Espérate, no vuelvo en un auto normal. No. Pero que también tenemos que ser sinceros. Muchas personas que lavan baño en el extranjero ganan mejor que las personas que son profesionales en sus países. Sí, claro. Eso es otra realidad. Ya. Es otra realidad, pero lo que te quiero decir es, imagínate, hay gente que emigran a Estados Unidos, en este caso, viven en una habitación, y déjame saber si estoy mintiendo, pónganmelo aquí en los comentarios. Viven en una habitación, tienen que vivir con 3, 4 personas, muchas veces gente que ni conocen. Y cuando van a sus países, quieren darse la vida que no se la da el que siempre ha sido rico en su país. Sí. Completamente de acuerdo. Yo, hablaría de Europa en ese caso, de que también se puede hacer bastante dinero, se puede ganar bien y todo, pero tengo que ser sincero, si lo comparo con Estados Unidos, la realidad, la facilidad con la que allá se puede ganar dinero, hay una diferencia grande. Creo que en Europa, yo creo que todo el que sale de su país con una mentalidad de prosperar, de echar para adelante, donde quiera que tú llegues, tú puedes abrir camino. Casi siempre lo vas a lograr. Pero es más fácil en Estados Unidos porque la economía se mueve más fácil. Aquí hay muchas más limitaciones. Los impuestos aquí son mucho más pesados. Entonces, creo que hay muchas más limitantes acá al nivel de hacer dinero. De hacer dinero, exacto. Sí. En ese aspecto, pero hay otros beneficios que tiene Europa que no tiene Estados Unidos. Pero vamos a hacerlo más... Bueno. Te lo voy a decir más adelante. Más adelante. Pero tú sabes que me llama mucho la atención de que, wow, realmente en Estados Unidos se vea más el dinero, como dice Julio, pero el euro Pesa más. más. Sí, claro. Entonces es muy, no sé, para mí es como muy duro Pero esa realidad. también es ahora, ¿ves? Porque ha habido tiempo donde el dólar Van ahí a la más par. o van a ir a la par, entonces... No, he visto que van a la par, pero nunca me he fijado. Bueno, quizás no lo he buscado. Sí, claro. El dólar estaba más alto que el euro. Han habido momentos. Sí, han habido momentos, sí, claro. Bueno, pues... Pero mayormente el euro mía. está por encima. Sí. Ignorancia mía. Bueno, seguimos aquí. Tener dinero, progresar económicamente,
es igual a vivir bien? No. ¿Por qué? Bueno, creo que hay muchas personas que tienen esa mentalidad. Pero si yo tengo que estar en Estados Unidos, viviendo de 3 trabajos, o sea, Cuidado. matándome. No, hay que ser claro. Porque Cuidado. la realidad que se vive en Estados Unidos es justamente esa. Hay muchas personas que ganan dinero, hacen mucha plata, pero tienen que matarse su jornada de 60 hasta 80 horas de vez en cuando, porque la gente casi no tiene vida, porque vive es trabajando completamente. Ganan más dinero que alguien en Europa, pero se matan. Mientras que en Europa, o sea, el sistema está hecho para tú tener un balance, un equilibrio entre lo que es tu vida personal y la vida laboral. Y esa es la realidad que se vive. Aún estadounidenses que han emigrado a Europa dicen lo mismo. Dicen, acá me siento tranquilo, puedo disfrutar del tiempo. Tengo días de vacaciones que no me dan allá, porque para tú tener, por ejemplo, 4 semanas de vacaciones en Estados Unidos, tú tienes que trabajar, no sé si 5 a 10 años, pero tienes que trabajar un montón de años, porque casi siempre empiezan desde 2 semanas de vacaciones solamente. Aquí no. 2 semanas al año. 2 semanas al año. Aquí lo normal en Europa es 25 días de vacaciones ya, o sea, de entrada, y pueden ir aumentando. Entonces, cónchale. Aparte, hay tantas cosas, pero empecemos por ahí. En ese sentido, yo creo que la calidad de vida acá es mucho mejor, se disfruta más en ese aspecto. Cónchale, pero es que es difícil tú disfrutar la calidad de vida si no hay dinero. ¿Y quién dijo que no hay dinero? ¿Pero quién dijo que no hay dinero? Bueno, aquí en Europa, yo vivo aquí, así que yo sé. ¿Te falta dinero a ti? No, pero hay que ser claro, te falta Me dinero. encantó. ¡Pim, pim! los temas no se personalizan. Ok. Eso es lo primero de un Ey, debate. ok, Los ey. temas Ok. no se personalizan. Ok. Estamos en el ring, no me le bajes. No, porque es que mi realidad no es la general. Y yo no soy rico, déjame poner eso claro. ¡Hablando solo! Déjame poner eso claro, yo no soy rico. No, yo vine para aquí a trabajar, Ajá. a sudar como tú y a tirar para adelante. Pero no es mentira de que cuando hay más dinero, algunas cosas se facilitan más. Claro, también es cierto de que en Europa se vive más tranquilo. No te lo voy a discutir, es cierto. Los países más longevos, eso significa que viven más tiempo, las personas donde viven más tiempo, realmente no es en Estados Unidos. También es cierto. Así que no lo voy a discutir. Bueno, una de las partes más difíciles al emigrar es adaptarse. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Claro. Y adaptarse significa idioma, cultura, etc. ¿A dónde es más fácil comenzar Sí. cuando estamos hablando en cuanto a idioma se refiere? ¿Estados Unidos o Europa? Mira, yo te voy a decir algo. No solamente con idioma. En Estados Unidos para un latinoamericano es más fácil adaptarse en todo. Espera, ¿cómo así? En todo. Pero ahora todo, mismo todo. está hablando de idioma. Vamos a darle con el idioma. Yo decía Ok. porque Sí, el idioma también, por ejemplo, aunque depende de qué pase. dígame si es así o no es así. Desde su país ya le van enseñando I am, you are, he is. O sea, van a la escuela completica desde el bachiller, desde la primaria y la misma clase siempre. ¿Y si de no inglés. fueron a la escuela de su país de origen? No sé, yo creo que hasta en la noticia o algo tú escuchas, aunque sea una palabra en inglés. O sea, es muy distinto a tú venir a Holanda, en donde, o sea, las similitudes no existen. Para nada. Goedemorgen. O sea, no existe. Y si queremos hablar de cultura, en Estados Unidos hay más cultura latinoamericana de donde sea. Si queremos hablar de comida, la comida se consigue más fácil en Estados Unidos. No hay un solo salvadoreño que me pueda decir a mí, quizás, déjame saber en los comentarios si tú existes, que me diga a mí, aquí en Estados Unidos yo no puedo conseguir una pupusa. No existe. No existe. Es que ahora o tú un estás- dominicano. No existe. No, es que hay un problema ahí, Julio, porque es que tú estás hablando de Estados Unidos, pero Estados Unidos es inmenso. O sea, hay gran parte de Estados Unidos tú no vas a encontrar una pupusa. Ahora, si tú vas a lugares donde está lleno de latinos, lógicamente que ahí es muy probable que lo Mira, consigas. yo creo que tú vas a Alaska y en Alaska tú vas a ver a alguien, a un restaurante que diga la pupusería o algo de dominicano, no sé, o algo de Venezuela o algo de Colombia. Yo creo que sí, porque es que es lógico. Estados Unidos, nosotros los latinoamericanos lo hemos visto por décadas como el sueño, la aspiración a. Europa, aunque siempre ha estado ahí y es culturalmente más viejo que Estados Unidos, el antiguo continente, por eso le llaman de esa manera,
el llegar aquí siempre fue más complicado para un latinoamericano. Siempre lo ha sido. Sí, sí, sí. Entonces es más lógico de que en Estados Unidos haya más cosas latinoamericanas que en Europa. Bueno, ahora Es mismo se lógico. está haciendo más fácil llegar aquí que ir a Estados Unidos. No, pero eso es gracias a Papa Trump. Pero bueno, Papa Trump en algún momento también va a pasar. Y Oh my God. Sí, claro. Es Oh my cierto. God. Todos vamos a morir, así que. No, yo creo que esa parte de la adaptación en Europa también se puede hacer. Todo es a donde tú emigres. Si tú vas a España, es lo mismo. O sea, pero por eso yo digo lo de Estados Unidos, porque Estados Unidos es grandísimo. Sí. Si tú vas a Miami o vas a California, donde hay muchos latinos, o vas a Nueva York, por ejemplo, a Washington Heights, donde está lleno de dominicanos. Sí. Si vas a esas zonas así, lógicamente que te va a ser más fácil la adaptación, porque vas a estar dentro de ese círculo. Si voy a España, también no me va a costar tanto como si yo voy, por ejemplo, a Holanda, a Noruega o a otro país así. En ese caso... Cónchale, eso- pero que no vale, así no vale, porque si vamos a hablar siempre de España, de Noruega, yo no puedo hablar de... Pero eso es lo que estoy diciendo, que es el mismo equilibrio. O sea, Estados Unidos depende a qué parte de Estados Unidos tú vayas y en Europa depende a qué parte de Europa tú vayas. O habla de Europa y coge a Holanda como ejemplo, o... No, es que esa es la cosa. O sea, Es que la comparación completa está mal, entonces Pero es que- Estados Unidos con Europa, pero tampoco no puedo comparar Estados Unidos con Holanda, porque Holanda es muy pequeña y Estados Unidos es inmenso. o O sea, coge 3 países de Europa Ayer lo cogió entre los cuales Noruega. está España. Coge España, Holanda y otro y país. Portugal. Pero la realidad es esa. Óyeme, lo que mal coge. Cónchale. Bueno. Para ayudarlo, Portugal. Una de las cositas que me gustó escuchar es que realmente uno de nuestros seguidores, lo que más nos sigue, es de Estados Unidos. Y yo quisiera saber si realmente Julio tiene razón. En cualquier parte de Estados Unidos se puede encontrar comida latina. Déjenos saber en los comentarios. Me gustaría saber, de verdad que sí. Yo creo que sí. Yo quiero saberlo. Hay tantos latinos que sí, que tienen, debería de. Óigame, una de las cositas que hace más difícil el emigrar, como ya dijimos, el idioma, ¿verdad? Para uno poder avanzar en el país donde se ha emigrado, es importante aprender el idioma o saber el idioma. Sí, o sea, claro, yo creo que sí. Creo que sí. Caiga un poquito en lo mismo en lo que dije ahora mismo. Por ejemplo, si vas a Miami, no va a ser tan necesario como si vas a otra parte del país. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a Miami para mí fue un choque cultural. Porque yo estaba acostumbrado a ver Miami en la televisión. Welcome to Miami, bienvenido A Miami. Eso es lo que estaba acostumbrado. Entonces, o sea, pero aún así yo escucho esa parte de español, pero para mí era muy gringolandia, ¿no? Como quiera. Cuando llegué ya la primera vez que yo comienzo a hablar en el aeropuerto, me hablan en español. Voy al supermercado, me hablan en español. Voy a la tienda a comprar ropa, me hablan en español. Y te "Cónchale, dicen pero-". bendiciones. Exacto. El diale, pero aquí no hay gringo, ¿eh? Esa fue mi experiencia ya. Y Sherwin, que duró 3 años Aprendiendo aprendiendo inglés. inglés. Y dijo, no, yo voy a poner el inglés en práctica cuando vaya a Miami. I gonna talk in English. I gonna talk English. Cuando llegó allá, buenos días. Y Sherwin que, good morning. No Exacto. me habla inglés. Buenos días, negro. Tú eres de Latinoamérica. Ese fue un choque fuerte. Pero la realidad es, por ejemplo, si tú migras a Holanda, acá hay gente que lo hace. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Pero en lo general es casi imposible tú poder vivir acá sin hablar un CC. El idioma es necesario. Sí. Totalmente de acuerdo. Y sin saber el idioma, ¿uno se puede integrar realmente en un país? Integrar. Mira qué interesante esa pregunta, porque yo considero que sí te puedes integrar. ¿Qué es la integración? Empezamos por ahí, Julio. Cónchole. Yo creo que la integración, para ponerlo fácil, es el tú poder ser parte de la sociedad. El tú poder, por ejemplo, entender la cultura. El tú poder ir quizás a instituciones y hacerte valer por ti mismo. El tú poder hablar, aunque sea cosas básicas. El tú poder trabajar, pagar impuestos. Se paga impuesto. Si tú no pagas impuestos, tú eres un ladrón y una ladrona. Te lo estoy diciendo claro. O sea, todo eso es parte de la integración. Por eso yo digo, por ejemplo, si tú no hablas el idioma, puede ser que tú estés integrado, pero con matices. Sí. Estás integrado, pero si no hablas el idioma, tú vas a ser de la típica persona que emigró, pero que no se atreve a ir, por ejemplo, al ayuntamiento, porque no sabes cómo comunicarte. Vas a ser la típica persona que siempre vas a tener que andar con un billete grande, porque cuando te digan un número, quizás no vas a entender el número, pero sabes que lo que fuiste a comprar no va a valer más de $50. Por ejemplo, pasas el de 50 sin entender que te dijo fueron 14,20. Tú nada más sabes que te van a devolver dinero. O sea, Aunque te devuelvan $2. sí. Siempre así Ajá. lo mismo. Y creo que siempre vas a estar dependiente de otros. Sí, claro. Yo soy víctima de personas en mi comunidad ¿Te han usado, que Charlie? que no hablaban el holandés.
Y siempre era al sobrinito, al hijito, a mira. este, nieto. Sí. No, siempre yo era la víctima en ese Sí. caso. Y yo creo que siempre es bueno aprender el idioma, o sea, siempre es bueno, porque también es parte como de tú mostrarle al nativo, al que vive ahí, de, hey, me estoy esforzando, Sí. Me no por importa, perder sí. quizá mi identidad, pero sí por entender cómo funcionan las cosas en el país en donde estoy viviendo y me está dando quizás un mejor estilo de vida que el que yo tenía. Así que yo creo que es súper importante. Sí. Totalmente, Lo es. totalmente estoy de acuerdo con ustedes. Y eso nos hace más independientes Sí, realmente. Porque vivir, yo creo que con una muleta todo el tiempo, como que no es tan chévere. Y yo no entiendo realmente por qué al latinoamericano como que no nos gusta o nos cuesta tanto aprender un idioma. Por ejemplo, hay personas que duran hasta 20 años en un país y no lo hablan el idioma, o sea, ni lo mastican casi. Sí es. Es como que, wow. Y mientras que tú ves, por ejemplo, a un holandés que va, por ejemplo, a un país Latinoamérica. latinoamericano y en 2 años ya tú lo ves hablando el español. Sí. O en un año. Realmente No es un perfecto. caso de estudio. Yo creo que a nosotros los latinoamericanos nos cuesta más, podría yo decir, porque no está en nuestra educación. Bueno, estoy hablando de República Dominicana, que comienzan a educarte para que tú aprendas un segundo idioma. Sí nos dan, por ejemplo, lo que es inglés, nos dan El quizás verbo to alemán be. o un poquito de francés, pero se repiten las cosas. En cada año, yo creo que en cada nivel te van repitiendo lo mismo. O sea, no enseñarte un idioma en sí, sino como enseñarte ciertas palabritas. Pero yo creo que eso como que no nos impregnan eso, el querer aprender otro idioma. Como que Eso, sí, dice, eso es un punto interesante. Honestamente, yo que estudié acá en el sistema holandés, sí digo, ok, Holanda en la primaria te enseñan el inglés. Sí. De hecho, Holanda es uno de los países, o el mejor país que no es nativo, o sea, Inglés, de habla de inglesa. habla Angla- inglesa, ajá. que habla el inglés bastante bien. Pero aquí en la secundaria, por ejemplo, yo tenía que aprender alemán y francés. Y dependiendo del nivel, si tienes un nivel aún mucho más alto, hasta griego te enseñan. Entonces, son cosas que aquí te incentivan, te motivan a aprender. y me parece muy interesante. Yo misma, que estuve en la secundaria, en el bachiller, en República Dominicana. Bachiller, mención turismo. Y bueno, por turismo no tienen que dar otros idiomas. Me daban inglés y me daban francés y alemán, como dije. Pero es lo que digo, no es que te enseñan el idioma como tal, es como ciertas palabritas y ya un 90, un 100, un qué sé yo qué, y tú te sientes, wow, si voy a Estados Unidos me la como toda. Hasta que Tú tenga el te gringo. dices, Te queda frisado. Ajá, o sea, la persona realmente tiene que querer aprender e ir a un instituto si en verdad quiere aprender otro idioma, pero no es que el país te incita a hacerlo como lo hace aquí con los niños. Aquí tú ves los niños que desde pequeñito tú lo ves hablando inglés que tú dices, wow. No, y Entonces, es que yo creo que es todo lo de ganar. O sea, tú aprender un idioma te da toda la de ganar. Por ejemplo, me llama la atención que lo que hacemos muchos latinoamericanos, que no está mal per se, pero tampoco nos ayuda, es que siempre buscamos a gente de nuestra propia cultura. Lo entiendo, sé por qué lo hacemos, pero cuando no lo controlamos y venimos sin hablar el idioma del país al que vamos, pues nos atrasa muchísimo. ¿Por qué? Porque hacemos islas, pequeñas islas. Y entonces nos juntamos con personas que tienen la misma educación que nosotros, no sé por qué, hablan el mismo idioma que nosotros y piensan casi similar a nosotros. Y ahí sí yo veo una diferencia bastante grande entre, por ejemplo, el migrante, la persona que migra a algunos países europeos, especialmente lo de no de habla hispana, y el emigrante de Estados Unidos. Yo siento, y no quiero que se me ofenda a nadie aquí, que el que migra, por ejemplo, a UK o el que migra a Holanda o a cualquier otro país, Alemania, a cualquier otro país que no se hable español, de una u otra manera se desarrolla más. Y no solamente por el idioma, sino que el idioma es como que le da la entrada a querer desarrollarse más en el país. Mientras que en los Estados Unidos, como hay, imagínate, solamente de dominicanos tienen que haber 2 millones de dominicanos. Sí. Fácil. Fácil. Entonces, ¿qué hace el dominicano? Me voy a un barrio dominicano Washington High. donde hay mucho español y no sienten quizás esa necesidad de aprenderlo. Al menos que haya nacido ahí o fue pequeño y es otra cosa. El salvadoreño, solamente de salvadoreños, por ejemplo. ¿Cuántos salvadoreños no hay en Estados Unidos? Hay muchísimos también. Hay que 3 millones, 4. Déjenmelo saber ustedes aquí en los comentarios. Sí. Y entonces se van buscando salvadoreño con salvadoreño y eso es como que nos incita a quedarnos siempre en una misma burbuja.
que no es que está mal, siempre y cuando no nos quite el deseo de seguir saliendo adelante. Sí. Una cosita que me llama mucho la atención y es que cuando nosotros emigramos, bueno, Shelvin, quizás tú no pasaste eso porque ya tú viniste de pequeñito, pero nosotros que venimos un poquito más grandes, una de las cosas que uno, bueno, que te hace comenzar de nuevo es buscar trabajo, ¿verdad? Uno tiene que comenzar a buscar trabajo, uno tiene que comenzar a buscar dinero porque hay que comenzar a buscar dónde vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso te hace aceptar trabajos que tú nunca te pensaste hacer en tu país. ¿A dónde? Estados Unidos, Europa. ¿Dónde es más fácil crecer como profesional? Imagino que estamos hablando de personas que inmigran legalmente. Sí, legalmente. No, hasta aquí estamos hablando de personas que están legalmente. No digo porque la realidad es que, o sea, la migración de personas indocumentadas también se da. Sí. Y yo sé que en Países Bajos o en Europa es mucho más difícil echar para adelante que en Estados Unidos porque ya claro. hay más flexibilidad en eso. Sí. Trump ahora está acabando con mucho, pero, Sí, o sea, por lo general siempre ha habido más flexibilidad. Bueno, Por eso ahora quise es aclarar, sí. bueno, sí, de investigar, porque allá en Estados Unidos, cuando estuvimos allá, que estábamos preguntando, etcétera, yo me di cuenta de que los inmigrantes que estaban ilegales Tienen licencia. tenían licencia, Sí. tenían la posibilidad de estudiar, tenían o sea, muchísimas cosas que aquí no se puede hacer. No. Podían hasta pagar Entonces, impuestos. es bueno realmente Sí. aclarar ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Wow, No, la allá en diferencia de Estados- un inmigrante ilegal allá y uno aquí. Para otro video, Wow. porque son bastante diferentes. Sí. Aquí, por ejemplo, de Países Bajos con Estados Unidos, dos mundos completamente diferentes. Aquí un ilegal es prácticamente un cero a la izquierda. No existe, no, nada. Sí. Pero nada, pero vamos a lo que le estaba preguntando. ¿A No, dónde pero más que lo fácil? dejen saber en los comentarios si ellos quieren que hagamos un video sobre eso. Sí, realmente sería chévere Sí. saber si ustedes están interesados en que nosotros hablemos sobre ese tema. Vamos acá. ¿Dónde es Ahora, más fácil? Profesionalizarse yo creo que será más fácil en Estados Unidos. Lo creo porque aquí, dependiendo de lo que tú quieras hacer, tienes que como quiera aprender el idioma. Sí. Tienes acceso a algunos estudios en inglés, pero lo mismo tienes que aprender el idioma. Y simplemente creo que es mucho más limitante. Allá, si tú te abres camino y consigues cierto dinero, puedes estudiar lo que sea. O sea, aquí el sistema educativo acá es Muy bastante diferente. bueno, pero muy diferente. El que quiera estudiar lo que sea puede hacerlo allá mientras tenga dinero. Acá tú tienes que alcanzar cierto nivel. Son muy quisquillosos con ese aspecto, entonces no cualquiera tiene el acceso a la universidad. Exactamente, para explicar un poquito mejor quizás lo que dice Shelvin o para agregarle algo más, el asunto es que en Estados Unidos el sistema educativo funciona un poquito parecido a muchos países latinoamericanos. Sí. ¿En qué sentido? Mientras tú tengas dinero, tú puedes entrar a una universidad, mientras tú la puedas pagar o hacer un préstamo o lo que sea, tú puedes entrar. Aquí en los Países Bajos, específicamente en los Países Bajos, creo que pasa en Bélgica y en Alemania también, creo, me dejan saber si es así, para muchísimos estudios, aquí el gobierno es que decide si tú puedes entrar, si tu capacidad te permite entrar. ¿Qué hace eso? Eso hace de que los profesionales de este país realmente sean capaces de estudiar algo. Hasta ahí. Si ellos consideran que tú no eres capaz, si te hacen algún tipo de examen o lo que sea, y tú no pasas ese examen, tú no puedes entrar aquí, por ejemplo, a ser un profesional en la medicina, a ser un profesional en no sé qué. No puedes. Mientras que en los Estados Unidos sí es un poquito más fácil. Sí, realmente aquí lo vemos con los niños de pequeñitos, Sí. que van midiendo su capacidad, Sí. etcétera, lo cual yo lo encuentro algo, pero... Para otro video. Sí, eso va para otro video. Wow, tenemos mucho material para otro video. Sí, es que son dos mundos completamente Ay, diferentes. Dios mío, es algo que yo digo, Dios mío, para tú poder entenderlo, tienes que vivirlo Sí. o tienes que empaparte. Sí. Señores, vamos a dejar de hablar de dinero. Hemos hablado mucho de lo económico. Y sabemos que Estados Unidos gana en eso, sí. Ay. Se la doy, pero en estilo de vida no. Ja. ¿Dónde realmente un latino puede vivir más tranquilo? Ya, yo lo acabo de decir. La calidad de vida de Europa. O sea, donde tú quieras, por donde lo quieras ver. Empecemos, por ejemplo, con lo que ya mencioné ahorita, lo del estilo de vida. Acá es mucho más tranquilo, no tienes que matarte para llevar una vida buena. Pero aparte de eso, acá protegen mucho, por ejemplo, al empleado. Digamos, tú pierdes tu trabajo, hay un sistema que te puede sostener. En Estados Unidos, tú pierdes tu trabajo, tienes que buscar otro de una vez, te fuñiste, ya se acabó. Aquí por lo menos hay un sistema. ayudas, ¿no?
O sea, pero no es igual que acá. No. O sea, acá tú tienes, por ejemplo, un sistema completo. Tú mientras vas ganando, mientras vas trabajando, tú vas acumulando cierta cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el momento que tú caes, que te dan de baja, ¿así que se dice? Sí, que te dan de baja, Sí, que te dan de baja, ellos te ayudan. O sea, por un tiempo, una temporada, dependiendo del tiempo que tú trabajaste, te pueden dar hasta un 70% de lo que tú ganabas. Sí. Eso es bastante bueno. Entonces, y te van ayudando en un sistema, te van aumentando en un trayecto para conseguir nuevamente trabajo. Si te enfermas, te ayudan. El seguro médico acá, bastante bueno. Cuesta, pero no es como en Estados Unidos. O sea, ya te lleva un riñón y todo. Yo creo que ya te sale demasiado caro ir al médico. Entonces, hay tantas cosas que acá en ese sentido son mucho mejor en lo que es la calidad de vida. Puedes vivir más tranquilo, que yo diría, eso es ganamos. Sí, se vive más tranquilo, pero nosotros tenemos más dinero. Ok, no hay forma de refutarlo. Dinero versus Por lo tranquilidad. que veo. No, yo creo que sí, en Europa se vive mucho más tranquilo, sí. Ok, ¿a dónde hay más tiempo para la familia y la vida personal? Lo mismo. Ya, Europa. Lo Europa. mismo. Es que en Estados Unidos yo creo que la gente, el sistema y la cultura estadounidense es así, vamos, rápido, pero te entrenan como para ser máquina. Si mal no recuerdo, cuando fuimos a New York, que nos montamos en el metro, todo el mundo hablaba de dinero. O sea, todo el mundo era dinero. Claro. Es todo, como que la vida completa ya se trata de eso, de cómo ganar más. Shelby, ¿qué sistema realmente hace que el latino goce más o viva más, se sienta más vivo? Yo creo que eso es muy personal. Yo creo que eso va a ser dependiendo de lo que tú busques en la vida. Si alguien que lo que quiere es hacer dinero y vive de la pantalla, es una cosa diferente, yo lo entiendo. Pero Estados Unidos. Pero si tú lo que quieres es una vida tranquila, relajarte, poder tener tus vacaciones, disfrutar con la familia, más cosas así, Europa. ¿Sabes qué? Vamos a un país en medio del continente. Digo, en medio del océano. Claro, porque si tú te imaginas tú poder ganar tanto dinero como en los Estados Unidos y poder tener la tranquilidad y la calidad de vida que tú tienes en muchos países europeos, sería ideal. O sea, tú sabes lo normal que es en Estados Unidos tú escuchar cifras anuales de 80,000, 90, 120, 140. Y aquí... Que eso no es tan fácil, ¿no? No, aquí lo normal, por lo menos en 35. Países Bajos, 35, 40, 50. Sí. El que llega a 60 ya estamos hablando de que tiene un buen Sí, sueldo. Hablando sí. anualmente, es 60,000 euros, 50,000 euros anual. O sea, son salarios completamente distintos. Y no es que la calidad de vida aquí sea más económica que allá per se. Hay muchas cosas que sí, porque por ejemplo, yo he escuchado mucha gente que allá pagan normalmente 3,000 euros por una, digo $3,000 por una casa. Aquí hoy en día sí hay también mucho, pero no es la norma. No es la norma que cualquier casa aquí te va a costar $3,000 o $2,500. O tú sabes, hay que tomar en cuenta todo eso, pero yo hago mi propio país. Vamos, señores, vamos a un país. Creo que por eso existen los nómadas digitales o personas que buscan Sí, claro. la vida tratando de tener un salario en Estados Unidos, sea emprendiendo o algo así, viviendo en Europa, por esa misma razón. Vamos a la parte emocional, que es donde casi nadie habla a la hora de emigrar de eso. Todo el mundo habla de dinero, todo el mundo habla de progreso, de esto y de lo otro, pero nadie habla dónde el latino realmente puede sentirse más solo. Más solo. Sí. Una pregunta relativa, pero vamos a decir que en Europa. Sí. Bueno, sí, claro. Creo que le daría la razón. Sí, claro. Si tú estás, por ejemplo, en países como Holanda, Finlandia, UK, cualquiera de esos Suecia, países, Suecia, donde Suiza. gran parte del año es nublado, ya eso afecta mucho el estado de ánimo. Aparte de eso, en países europeos, en el occidente, no todos, porque por ejemplo si hablamos de Portugal y España es un poquito diferente, pero más los nórdicos, se conocen también porque son muy individualistas. Las personas no son tan familiares, o sea, yo puedo vivir aquí al lado de un vecino literalmente 10 años en mi vida completa y no conocerlo. Entonces, son tipo de cosas por lo cual se siente mucho más esa soledad, diría yo. Yo diría que Europa se siente más. Sí, Ok, claro. Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Qué es lo más difícil de vivir lejos de su país? Bueno, yo creo que el estar lejos de tu familia, el no tener quizás ese apoyo en algunas cosas, sí que creo que es lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Y lo que a nosotros también nos ha tocado vivir. El no tener quizás ese apoyo en un momento decisivo de tu vida que tú dices, mierda, me hubiese gustado ahora mismo tener X persona en mi vida. Sí. Creo que es lo que más suele pasar cuando uno está fuera de su país. Sí. ¿Y tú? Yo creo que es eso. La cosa es que forman parte de tu cultura
lo que tú más disfrutas, sea comida, sea el clima, esa cosa que tú estás acostumbrada a hacer que aquí no lo puedes hacer. Y para cerrar en alta, ¿qué país realmente vende una imagen que no coincide con la realidad? Estados Unidos. Vale. ¿O qué lugar? Sí, yo creo que sí. Bueno, ambos, ¿no? Pero Sí, ambos tienen su sí, parte, claro, sí, claro, sí, pero sí, yo claro. creo que sí. Algo que da fuerte de los Estados Unidos es que, por ejemplo, se dice que es un país de inmigrantes y realmente por años y años y años fue un país que los inmigrantes construyeron, pero cuando tú vas a la realidad, tú siempre vas a seguir siendo un triste inmigrante. Migrante. Yo creo que para mí es más, o sea, porque siempre ven en Estados Unidos como ese país perfecto, el sueño americano, ese tipo de cosas. Cuando yo estaba, por ejemplo, en Nueva York, el andar por algunas calles, el encontrar jeringuillas en el piso tirado, Oh, yeah. en algunos parques públicos. O sea, no digo que en Europa es mucho menos, lo hay también, Sí, pero claro. no tanto como allá. Pero a mí me sorprendió, yo quedé en shock, yo quedé cuando vi todo eso. Entonces, no sé, no era la imagen que yo tenía del gran país de Estados Unidos. O sea, muchas de esas realidades que al tú llegar y andar, recorrer un poquito, conocer, tú dices, no todo es lo que parece. Ya ustedes han escuchado y ustedes juzgarán realmente dónde se vive mejor. Pongan ahí en los comentarios una banderita donde ustedes creen que se vive mejor. ¿Estados Unidos o Europa? Bueno, nos vemos en la próxima ruta.